La Alternativa. Bueno, expresidente Ernesto Samper, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Para empezar, yo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted este concepto de la paz total? ¿Cómo ve esta política del gobierno del presidente Gustavo Petro que va a buscar implementar, que no habla ya solo de buscar una conversación, digamos, con la guerrilla del ELN, sino incluir a otras bandas y a otros grupos armados? ¿Cómo ve usted este concepto de paz total? Bueno, es un concepto que nace lógicamente de la misma complejidad del conflicto que estamos viviendo, en el cual hay varios actores, todos, cada uno de ellos con un distinto origen, con una distinta forma de proceder, y cada uno tiene que ser de alguna manera desmovilizado de una manera diferente. Pero está claro que si no hay una desmovilización total y si no se conjuran todos los factores que hoy día están alimentando el conflicto, pues va a ser muy difícil que el país salga finalmente de esta situación en que se encuentra. Así es que me parece que es un concepto válido, y hay que discutir muy bien cuáles son los caminos que se van a adoptar para producir cada uno de los desarmes que se están buscando con los diferentes grupos, actores armados en armas irregulares. Pero ¿cree usted, digamos, que sí se debe negociar con todos estos grupos que se están mencionando? Porque es como le decía, pues también habla de algunos grupos como la guerrilla, pero ¿qué piensa usted de las negociaciones con grupos narcotraficantes, con bandas delincuenciales? ¿Le suena esta idea? ¿Le parece que es necesario de alguna manera entrar a dialogar, a negociar, así sea un sometimiento a la justicia con estos otros grupos? A ver, lo primero es que yo creo que se debería negociar una primera premisa, y es que cualquiera que sea el origen de los grupos que están alzados en armas, haya un compromiso inicial de respetar unos mínimos humanitarios. Lo que no sería aceptable sería que dejemos transcurrir el tiempo que se tome negociar con cada uno de ellos o desmovilizarlo, y mientras tanto se sigan produciendo hechos de violencia que están afectando a la población civil. Temas como, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de las FARC, la persecución de líderes ambientales, las restricciones de la movilidad de la gente a través del desplazamiento o a través del confinamiento, el reclutamiento de menores, la protección de escuelas y hospitales, son temas muy propios de la guerra y del conflicto. Entonces yo diría que la premisa fundamental es empezar por ahí, a que haya un compromiso de los que se quieran desmovilizar, a que van a respetar, mientras que se llega a un acuerdo, pues un respeto mínimo a la población, con lo cual podría comenzar el cese multilateral propuesto esta semana por el presidente Petro. Lo segundo es que es muy claro que en casos como el del el caso de las FARC o el caso del ELN, pues existen unas motivaciones políticas que son negociables en una mesa. Sin embargo, no sería para mí el mismo caso de los grupos paramilitares y mucho menos de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, con ellos también se puede hacer pues un diálogo para su sometimiento. No habría allí un acuerdo, digamos, de parte a parte, como podría ser el caso de los acuerdos de La Habana o con el ELN, sino sería, como lo ha llamado el canciller Leiva, una forma de acogimiento. O sea, ellos reciben unos beneficios de carácter procesal, y a cambio de esos beneficios ellos se desmovilizan, y en el caso de los carteles ese beneficio incluiría la no extradición, como lo ha señalado el presidente, y a cambio de eso estos grupos, pues por supuesto dejan de realizar operaciones punitivas y se comprometen, como sería el caso de los carteles, a revelar cuáles son sus drogas y sus territorios. ¿Cómo cree que se debería negociar o dialogar con las disidencias, teniendo en cuenta que de alguna manera y hace muy poco tuvieron como un proceso de paz? Algunos que desde el comienzo decidieron no acogerse y otros que lo abandonaron. ¿Se debe abrir la puerta
digamos, nuevamente a negociar de una forma política con las disidencias, además teniendo en cuenta de pronto, pues, qué mensaje podría enviar esto de volver a negociar con un grupo que de alguna manera sí ya tuvo la oportunidad? Pues en el caso de las disidencias que se sometieron al acuerdo y después se salieron del acuerdo, como puede ser Marquetalia, la segunda Marquetalia, en la cual está Iván Márquez, para ese caso me parece que se ha abierto una puerta recientemente, y es que si efectivamente se demuestra que hubo un entrampamiento contra el proceso de paz, no hablemos de personas, hablemos del proceso mismo, sí, y que como consecuencia de ese entrampamiento, un grupo de personas que eran firmantes del acuerdo de paz, que algunos hablan de que pueden llegar a ser 800,000 personas, se salieron del acuerdo porque estaban atemorizadas de que fueran a ser extraditados o perseguidos. Me parece que allí se configura lo que se llama en términos internacionales un delito de perfidia, que es cuando una parte de buena fe se siente engañada por otra parte en una negociación. Y allí se podría inclusive justificar la reincorporación de la disidencia de Marquetalia, porque fue víctima de un delito, digamos, de traición de su buena fe. El caso de las disidencias que no entraron nunca al acuerdo es distinto, porque muchas de ellas no entraron porque prefirieron quedarse en actividades relacionadas con el narcotráfico y defender territorios y mantener sus infraestructuras delincuenciales. Para esos, pues, operaría el sometimiento, es decir, yo le doy unos beneficios de carácter penal, le doy unas concesiones procesales a cambio de que usted no solamente se desarme, sino que también aporte a la verdad. Todo esto tiene que aportar a la verdad y de alguna manera revele, pues, sus estructuras mismas por dentro para que puedan ser desmontadas. Presenta el gobierno, expresidente, ya digamos que oficialmente este plan con el cual va a buscar abordar las conversaciones, los diálogos de paz con estas bandas, con estos grupos. Hay varios puntos que llaman la atención. Uno es el tema de buscar unos comisionados de paz que puedan ser regionales y que puedan entrar en esas conversaciones que se van a entablar en cada territorio. Ese es, digamos, un punto que me llama la atención y quisiera saber qué piensa usted sobre ese tema. Pero también habla de alguna manera, si se puede decir así, de unas zonas de despeje, unas zonas, no áreas urbanas, donde se pueda, digamos, que suspender las órdenes de captura de las personas que van a entrar a negociar de los diferentes grupos. ¿Cómo ve usted estos puntos y si cree que es conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que se vuelve a esa idea de negociar la paz en Colombia? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el nuevo proceso de paz tiene que arrancar de las regiones. Hay 14 territorios en el país, entre los cuales está el Catatumbo, Nariño, el Chocó, el Magdalena Medio, los Montes de María, la Sierra Nevada, Arauca, en los cuales es claro que el conflicto nacional que se pretendió terminar con los acuerdos de La Habana ha hecho metástasis. Sí. Y que en cada uno de esos territorios hay unas circunstancias distintas. En un caso, por ejemplo, pesa muy fuertemente el tema de los cultivos ilícitos. En otros encontramos modalidades delincuenciales aterradoras, por ejemplo, de violencia sexual. Entonces, en esos municipios, en esos territorios donde se está en este momento renovando el conflicto, reproduciendo el conflicto, en los cuales viven alrededor de 10 millones de personas y están directamente amenazadas más de 1.200.000 personas, es indispensable comenzar por allí los esfuerzos, como lo quiere hacer el gobierno a través de la creación de unos espacios territoriales de paz. Y es claro, y eso está muy contenido en la ley 418 que el gobierno propuso ayer extender y prorrogar y que se expidió desde mi gobierno,
que no se pueden hacer unas conversaciones de paz, ni siquiera para unos acuerdos multilaterales de cese al fuego, si no hay la posibilidad de que los actores armados que están siendo buscados por la justicia tengan la posibilidad de moverse con garantías jurídicas y garantías a su integridad física en los territorios en los cuales se va a hacer estos acuerdos de paz. De tal manera que sí, es indispensable que existan estos mecanismos que permitan que se encuentren las partes en la mesa y que sean protegidos también en sus vidas y en sus condiciones de vida, porque en cada uno de los territorios, aunque el conflicto es una realidad nacional, pues cada uno de los territorios tiene unas características y unas especificidades que obligan a que se haga una especie de concreción de diálogos de paz a nivel regional. Y sobre la posibilidad de que los alcaldes puedan de alguna manera ser parte de estas conversaciones, ¿qué piensan? Bueno, me parece que sí, deben formar parte, sin embargo, me parece que sería más segura y más tranquila la negociación si fueran los actores armados con representantes de la sociedad, que los que estén participando, y el alcalde como jefe de policía, pues que tenga la obligación y la responsabilidad de cuidar las mesas. En particular en el proceso con el ELN, que ya tiene unos protocolos que de alguna manera ya empezó en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿debería traerse esa mesa de negociación a Colombia o tener en cuenta, digamos, esos puntos en los que ya hubo un acuerdo entre las delegaciones de las dos partes en ese momento y retomar también las conversaciones en La Habana? ¿Cómo ve ustedes? Yo prefiero que las negociaciones se hagan afuera, porque siempre digamos, la interferencia de otros actores que quieren, inclusive de buena fe, que quieren ayudar, que quieren participar, las incidencias sobre la evolución de los procesos, la posibilidad de magnificar supuestas diferencias en la mesa de negociaciones, pues obligan a que haya un ambiente más discreto y más tranquilo para hacer estas negociaciones, especialmente las que tienen que ver con los acuerdos nacionales, como es el caso del ELN. Pero el mejor sitio es donde se sientan más cómodas las partes. Yo tengo la teoría que aquí no hay reglas de juego ideales. Las mejores reglas de juego son las que están dispuestos a acatar los que se deben someter a ellas. ¿Hay condiciones que cree usted que se deben plantear para reiniciar los diálogos con el ELN y para empezarlos con otros grupos? Se lo pregunto porque, digamos, cuando el ministro de Defensa anuncia esta medida de no realizar bombardeos, cuando se sepa que puede haber menores de edad en esos campamentos, pues llevó a que desde muchos sectores dijeran, bueno, ahora el gesto de paz que tienen que mostrar los grupos es entregar a los niños que tienen reclutados. ¿Cómo cree usted que se debería manejar esta situación? Para mí, como lo decía al comienzo de esta conversación, el primer paso, el prerequisito, la primera acción que se debe hacer es aplicar las normas del derecho internacional humanitario, que tienen que ver, por ejemplo, con temas como el de los bombardeos. El anterior ministro de Defensa decía que la guerrilla ponía a los niños como escudos humanos y que por eso ellos no podían garantizar la vida de los niños. Sí. Así que independientemente de que los niños estén o no armados, pues siguen siendo niños y no importa en qué condiciones estén allí, no deberían estar y no deberían ser reclutados y no deberían ser colocados en el frente, pero tampoco deben ser bombardeados, de tal manera que a mí me parece que el primer paso es que haya un compromiso firme de todos los actores armados de respetar la población civil, y eso es quizás indispensable. Es como si usted tiene una herida, lo primero que hace es trancar la hemorragia, después cierra la herida y después estabiliza al paciente. ¿Usted está de acuerdo con la medida anunciada por el ministro Iván Velázquez? Por supuesto, y con la aplicación de todas las normas del derecho internacional humanitario, las cuales los bombardeos, que incluyen los cilindros que utilizaba la FARC, son absolutamente rechazados. No puede haber bombardeos indiscriminados. De tal manera que ahí están las normas de los protocolos de Ginebra que deben ser aplicadas.
Sí, lo hemos visto a usted recientemente muy activo en algunas reuniones, en algunos eventos con el gobierno, con la ONU, hablando sobre temas de derechos humanos eh, y de la situación en general, de la situación humanitaria que vive el país. ¿Usted estaría dispuesto de pronto a ser parte, digamos, de algunos de estos diálogos, a ser parte del gobierno de las negociaciones, si lo llegaran a llamar? O de pronto, ¿cuál es su propósito o qué participación tendría usted en este proceso de la paz total? No, yo he restringido mi campo de acción y de opinión al tema que le vengo comentando, y es el tema de la parte humanitaria, la fase humanitaria. Antes de que se llegue a terminar las negociaciones, el país tiene que hacer un compromiso muy serio de cuidar estos bienes humanitariamente protegidos. Y por eso estoy impulsando una coordinadora humanitaria en la cual participan estos 14 territorios, representantes de estos 14 territorios, para que esa coordinadora humanitaria de alguna manera impulse una agenda humanitaria en la cual hay 8 o 10 temas básicos de protección de la población civil que me parece fundamental asegurar. Cuando lleguen los acuerdos de paz, pasaremos de los derechos humanitarios del conflicto a los derechos humanos de la paz. Pero mientras que no haya paz, tiene que aplicarse las normas del derecho internacional humanitario. Pero hasta este momento, digamos, usted no está pensando en hacer parte de ninguna de las negociaciones ni diálogos que se van a entablar con el gobierno, sino trabajar en esto que usted me está contando. Sí, pero hay un matiz importante, y es que estamos tratando de que en esos territorios se conformen unas mesas humanitarias, que son mesas humanitarias y de paz, que estamos haciendo conjuntamente con el Congreso Nacional, con la Comisión de Paz del Congreso que preside Iván Cepeda. La idea es que con la comisión y con la coordinadora se creen estas mesas humanitarias para implementar este tema que le digo, y es que haya un cese multilateral al fuego, como lo propuso el presidente Petro esta semana, que empiece con unos acuerdos básicos sobre el respeto al derecho internacional humanitario. Sí. Expresidente, ¿usted cree que es posible la paz total en los términos que lo ha planteado el presidente Gustavo Petro? ¿Se puede lograr y negociar con todos esos grupos y esas bandas y sobre todo al mismo tiempo? Yo creo que la paz total es un objetivo deseable, es decir, es una meta, pero también hay que estar preparados para que si algunos grupos no quieren someterse o no quieren aceptar los términos de una supuesta desmovilización, pues están también las Fuerzas Armadas para responder por el orden público. O sea, no nos dejemos encerrar en que la única alternativa es que los grupos accedan a entrar al proceso de paz total, que por supuesto es la meta deseable. Si no lo hacen, siempre existe la alternativa disuasiva de las Fuerzas Armadas. Ya para terminar, quiero preguntarle un poco por el papel del Sistema Integral para la Paz en todo este proceso que se viene. Decía el canciller Álvaro Leiva en la entrega del informe final de la comisión que posiblemente de una negociación con el ELN pueda brotar una nueva comisión de la verdad. El magistrado Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP, también recientemente abrió la puerta que si las negociaciones así lo determinan, llegue el ELN a la JEP. ¿Cómo ve usted, digamos, este papel del Sistema Integral para la Paz en lo que viene ahora con el gobierno del presidente Petro? Bueno, hay un nuevo sistema de justicia que es el sistema de justicia restaurativa, que es el que de alguna manera conformaron la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Yo creo que de todas maneras, no sé cuál sea el mecanismo que se utilice, ojalá fuera el mismo mecanismo de la JEP y se creara una especie de nueva Comisión de la Verdad. De todas maneras, en el caso del ELN concretamente,
sí es indispensable que se mantengan las víctimas como el referente ético del proceso. Lo que ha hecho diferente este proceso, el de La Habana, con el de otros procesos, es que aquí lo importante no son solamente los victimarios, sino las víctimas. Y las víctimas lo que piden es verdad y reparación y compromiso no repetición. Yo creo que esos temas generales que están en el Acuerdo de La Habana se tienen que también tener en cuenta para el proceso del ELN. Ya para los otros casos, como hablábamos ahora de las disidencias, de los carteles, etcétera, pues también están, por lo menos esos dos presupuestos existen, el de que tienen que respetar la población civil y también tienen que contar la verdad. Que no olvidemos lo que pasó con los grandes jefes de paramilitares, que cuando debían contar la verdad en el sistema de justicia y paz se los llevaron a Estados Unidos. De tal manera que eso no se puede volver a repetir. Lo que necesitamos es que el proceso funcione, primero respetando a la población civil y segundo respetando a las víctimas. Así le entiendo, y para concretar un poco, usted apoya la idea de una nueva comisión de la verdad y de que el ELN se pueda evaluar su llegada a la JEP. Yo apoyo que el proceso con el ELN siga los mismos 3 derroteros que inspiraron el proceso de justicia restaurativa con la FARC, que son verdad, reparación y justicia. Que se preserven esos 3 elementos. ¿Cuáles mecanismos? Ya lo decidirán las partes en su negociación. Pero sin esos 3 elementos no habrá paz en Colombia, porque no podremos pasar del conflicto que tenemos al posconflicto, que es la reconciliación. Perfecto, expresidente. Pues muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Blue Radio. No, Mateo, muchísimas gracias a ustedes y una feliz mañana. Blue, la alternativa.